Our shepherd is with us 90. Nuestro pastor está con nosotros. Estamos aprendiendo a cómo lidiar con los miedos que enfrentamos mientras vivimos en este mundo, tan difícil, desafiante y peligroso. El mensaje de Dios a su pueblo es: no temas, porque yo estoy contigo, porque nada puede que venga en contra ti es más grande que yo, confía que yo te ayudaré hasta levantarte en las nubes. Isaías 41:10 y 43:1 y 2. Para vivir sin miedo y salir victorioso de los problemas de la vida, debemos reconocer quién es Dios para nosotros, y cuál es la relación que tenemos con Él. En la Biblia, Dios nos da varias imágenes que nos ayudan a comprender quién es Él y quiénes somos nosotros para Él. Una de estas imágenes es la de un pastor con ovejas. Dios es el pastor y nosotros somos sus ovejas. A Dios se le llama el buen pastor, y a su pueblo las ovejas de su prado. Esta imagen ilustra tanto el valor que tenemos para Dios Todopoderoso, así como el cuidado que Él nos brinda a nosotros. La imagen de un buen pastor que cuida de sus ovejas tenía un gran significado para las personas al que escribieron originalmente los libros de la Biblia, el pueblo judío, o el pueblo de Israel. Los acontecimientos registrados en la Biblia se desarrollaron principalmente en la tierra de Israel, en una cultura que valoraba mucho a las ovejas porque ellos comprendían el tipo de cuidado que un buen pastor tiene para sus ovejas. Las ovejas eran una de las posesiones más valiosas de Israel, sin embargo, al ser animales dependientes y vulnerables, requerían más atención y cuidado más que cualquier otra clase de ganado. Las ovejas no pueden vivir sin la provisión, protección y la guía de un buen pastor. El pastor debe proporcionar a sus ovejas buenos pastos, guiándolas a agua fresca, protegerlas de los depredadores asegurando que sus necesidades sean satisfechas. Durante las últimas 3 semanas nos hemos centrado en un Salmo 23, que algunos lo cantan como una canción y otros lo recitan como un poema. Este salmo fue escrito por el rey David, uno de los reyes más famosos de Israel, convirtiéndose en el salmo más famoso de la Biblia. En el Salmo 23, David llamó al Señor su pastor, y describió lo que significaba tener a Dios como su proveedor, protector y sanador cuidándoles todo el tiempo. David pasó toda su juventud como pastor antes de convertirse en rey de Israel. David por experiencia sabía cuánto cuidado necesitan las ovejas, y todo lo que se requiere para ser un buen pastor competente en su oficio. Probablemente el versículo más conocido del Salmo 23:4, es: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte es esta vida. David sabía que el Señor, su pastor, estaba con él en su camino por la vida, por eso, vivía confiado y no tenía miedo. En esta conferencia hablaremos un poquito más esta noche sobre, y trataremos de lo que significa tener a Dios como nuestro pastor. La analogía o similitud entre el pastor y las ovejas ilustra los numerosos aspectos de nuestra relación con Dios Todopoderoso. Estas imágenes nos ayudan a comprender el cuidado de Dios hacia nosotros y nos ayuda a vivir sin temor. Dios creó hombres y mujeres para sean sus hijos e hijas, quienes viven en una relación amorosa con Él, glorificándolo y honrándolo como su Padre Celestial con su forma de vivir. Efesios 1 del 4 al 5. Pertenecemos a Dios por creación, Él nos creó para tener comunión con Él, sin embargo, todos hemos elegido independizarse de Dios por el pecado. Romanos 3:23, por eso, la Biblia nos llama ovejas descarriadas. En Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dejamos el camino de Dios para seguir nuestros caminos. Los seres humanos esclavos del pecado, somos como ovejas descarriadas e dependientes, cuando realmente fuimos creados para vivir dependencia de nuestro Creador. Sin Él, estamos perdidos nuestro propósito como hijos e hijas de Dios, cuando realmente no tenemos nada, no sabemos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada. Todo el infierno y el dolor de este mundo es consecuencia de estar alejados de Dios, dejar a nuestro Creador y Señor, porque vivimos y actuamos contrariamente a los propósitos de Dios. En lecciones anteriores, hemos señalado que David, por experiencia propia sabía que las ovejas están propensas a extraviarse, pero que las ovejas son valiosas y se extravían continuamente, que solo el buen pastor los busca para rescatarlas y recuperarlas, y no para castigarlas ni reprenderlas. Israel comprendió el valor de las ovejas. Ellos sabían que los buenos pastores buscan a las ovejas perdidas. Esta posición era el fundamento de su cultura y experiencia propia.
Cuando Israel fue expulsado de su tierra natal, y dispersado y llevado cautivo entre naciones extranjeras por su persistente idolatría, Dios se reveló a ellos como un buen pastor que va tras sus ovejas descarriadas para traerlas de regreso a sí mismo. En Ezequiel 34 del 12 al 16, dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los líderes religiosos de su época cuestionaron su relación con pecadores. Jesús les narró varias parábolas sobre pastores que buscaban a sus ovejas perdidas, respondiéndoles que sus críticas a las ovejas perdidas no tienen valor, pero sí para su dueño. También, les explicó que todos los hombres y mujeres perdidos tienen inmenso valor para su creador y dueño. Lucas 15 del 4 al 7, Mateo 12 del 10 al 13. Jesús asumió el título de buen pastor. Dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 11. Hace 2000 años, Dios, el buen pastor, vino a la tierra para buscar y salvar a sus ovejas perdidas como la segunda persona de la deidad. Dios el Hijo, se encarnó y nació en este mundo humano como nosotros. Juan 1:14, Filipenses 2 del 6 al 8. Jesús se encarnó, o tomó forma humana, para morir en sacrificio por el pecado, para romper el poder de la muerte sobre su rebaño, para salvarlo del pecado. Al nacer, recibió el nombre de Jesús, que significa Salvador. Hebreos 2 del 14 al 15, Mateo 1:21. Gracias a su muerte y resurrección, todos los que regresan al pastor por la fe en Jesús, pueden ser traídos y restaurados al rebaño de Dios como sus hijos y sus hijas. Juan 1 del 12 al 13. El buen pastor es nuestro Creador, nuestro Salvador encarnado que vino a buscarnos y salvarnos. Él es el buen pastor, el que curará las heridas y fortalecerá a las débiles y defectuosas. Ezequiel 34:16. Cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, en el idioma original, la palabra griega, se traduce yo soy, que es el mismo nombre que Dios Todopoderoso con el que manifestó a Moisés para liberar, el pastor que vino a Israel de la esclavitud en Egipto. Éxodo 3:14. Al usar el nombre yo soy, Jesús afirmaba, que Él, el buen pastor, el Dios Todopoderoso, todos los que lo oyeron a Jesús pronunciar esas palabras aquel día en Jerusalén sabían realmente lo que decía, pero no lo aceptaron. Lo sabemos por la forma en que respondieron los fariseos. En Juan 8 del 58 al 59, narra la confrontación directa con los líderes que lo rechazaron, porque Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Los líderes intentaron apedrearlo hasta matarlo porque él afirmaba ser Dios, y ellos no creyeron que esta afirmación diciendo que era una blasfemia, un pecado que merece la muerte. Los primeros cristianos comprendieron que el Señor es nuestro pastor, descendiente del rey David, que vino a la tierra a buscar a las ovejas perdidas, salvarles y darles vida eterna. El apóstol Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, escribió en su epístola, que Jesús murió por los pecadores para llevarnos sanos y salvos a casa con Dios. Primera de Pedro 3:18. Nuestro buen pastor murió para abrirnos el camino para que seamos restaurados al propósito en que fuimos creados, para ser sus hijos e hijas santos y justos, para que vivamos una vida de obediencia y adoración al Padre. Si observemos la actitud del buen pastor hacia las ovejas perdidas, nos daremos cuenta que Jesús jamás reprendió a las extraviadas. Siempre los buscó y las recibió con compasión, perdón y misericordia. En Mateo 9 del 35 al 36, dice, que a donde quiera que iba, sanaba a la gente con toda clase de enfermedades y dolencias,
Sentía gran compasión por las multitudes que acudían a él con sus problemas, y que no había problema grande que él no podía solucionar, porque él era el verdadero pastor lleno de amor incomparable. En Mateo 9 del 35 al 36, dice, que él al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. La palabra griega traducida como piedad y compasión, se traduce como anhelar profundamente el bien de otros. La palabra compasión se usa para referirse a la actitud de Jesús hacia las multitudes manifestando su amor y poder. Esta misma palabra que se usa para describir la reacción del padre del hijo pródigo al verlo regresar a casa. Lucas 15:20, dice, que su padre cuando lo vio venir, se llenó de amor y compasión, y corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Dios nos ve, nos conoce, se preocupa por nosotros y nos busca para salvarnos. Él nos ayuda y nos ama, aunque nosotros ni merecuatrozcamos su amor, porque Él es nuestro Creador y quiere que tengamos nosotros en buena relación con Él. Él es un buen pastor incluso para las ovejas que son malas, deshonestas y traicioneras. Repasemos brevemente lo que hemos aprendido en el Salmo 23 del 1 al 4, que dice, El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará, restaura mi alma, y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Las ovejas no descansan, ni tiene paz si tienen hambre. Sed o miedo, el pastor es responsable era ayudar a sus ovejas para que estén tranquilas y en reposo. Esto es lo que Dios, el pastor hizo por David, hizo con David, lo restauró interior y exteriormente para vivir tranquilo, confiado y sin miedo. En el Salmo 23:3, dice, Él me da nuevas fuerzas, renueva mi vida, revitaliza mi alma, y restaura mi salud debilitada. David sabía que su pastor lo ayudaba porque él es un buen pastor, porque es fiel a su nombre, guiándole por sendas de justicia. Él me guía por sendas de justicia para honrar su nombre. Todo pastor llevaba una vara y un cayado. La vara era su arma defensiva indispensable, y el cayado se usaba para guiar, enganchar y hacer volver a las ovejas. David sentía reconforta al saber que su pastor lo cuidaba y lo alimentaba con cariño. Él confiaba que el Señor lo guiaría, lo protegería y lo rescataría todo el tiempo. El Salmo 23 del 5 al 6 complementa todas las necesidades de la oveja. Me preparas banquete en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando de gozo. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David aseguraba que su pastor le llenaba su mesa en presencia de sus enemigos. Esta imagen se refiere al cuidado de Dios por David, en su relación con él, un buen pastor que como él cuidaba ovejas, probablemente tenía en mente el campo y la condición del clima. La tierra de Israel cambiaba de estación. El invierno llegaba a mediados de octubre, pasaba hasta abril, y el verano llegaba a mediados de junio y duraba hasta septiembre. Cuando una estación se iba, la otra venía. El verano es la estación seca y el invierno, la estación lluviosa. Las precipitaciones variaban considerablemente, desde el norte hasta el sur, y de este al oeste. El frío aumentaba de acuerdo a la altitud. Muchos pastores trasladaban sus ovejas cuando menguaban las precipitaciones en verano, a las mesetas elevadas en las planicies y las montañas. David creció en Belén, una región seca y sombría, mientras que otros pastores iban a zonas más altas con sus ovejas en el verano, en medio del peligro de las fieras. Allí mató David al león y al oso. Primera de Samuel 17. Un buen pastor explora el terreno antes de trasladar a su rebaño, asegurarse de que hubiera buen pasto, y su rebaño estuviera seguro que no hay plantas venenosas y depredadores y un lugar para esconderse. Luego, limpia los manantiales y abrevaderos de las hojas, piedras, tierra y maleza. David pinta una imagen clara en el Salmo 23, diciendo que él se goza y está contento en presencia de sus enemigos porque sabe que su pastor no solo está con él, sino delante de él, que él va delante de sus ovejas y preparando un banquete para ellas, lleno de provisión y seguridad. Aunque haya animales salvajes acechando, escondidos en las rocas alrededor de la mesa, el pastor seguro y bendecido. David escribió el Salmo 27 del 1 al 3, El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es mi refugio. ¿Por qué he de temer? Aunque me rodee un ejército poderoso, mi corazón no conocerá el miedo. Aunque me ataquen,
mantengo la confianza. El verano trajo otro peligro para las ovejas, insectos y parásitos. Las ovejas no descansan si tienen parásitos. El pastor debe estar presente, en alerta, atento a cualquier signo de infección por parásitos. Las moscas nasales zumban alrededor de la cabeza de las ovejas intentando poner huevos en sus narices. Al eclosionar, las larvas, parecidas a gusanos, ascienden por la cavidad nasal y se introducen en la carne, lo que provoca una intensa irritación e inflamación. Las ovejas se frotan la cabeza contra árboles, rocas, postes y, en algunos casos, se suicidan en un frenético intento de alivio. En casos extremos, la infección puede provocar ceguera. Toda la emoción y la distracción provocan pánico, pataleo y carreras para alejarse de las moscas. Las ovejas mueven la cabeza de arriba a abajo. Cuando están enfermas, pierden peso y dejan de amamantar a sus corderos. Cuando las moscas revolotean, las ovejas entran en pánico y buscan alejarse de ellas. La sarna es una enfermedad altamente contagiosa causada por parásitos microscópicos, se transmite por contacto directo entre ovejas. A las ovejas contagiadas les gusta frotarse las cabezas con cariño. En ambos casos moscas nasales y las costras, tienen un único remedio eficaz, aplicándoles un ungüento, a base de aceite de linaza que proviene de lino con azufre y otros productos químicos. A veces se sumergía a las ovejas. Pero, para asegurar el tratamiento de la cabeza, se aplicaba el ungüento a mano. Esta unción devolvía la paz a las ovejas. Un buen pastor alivia a sus ovejas ungiéndoles la cabeza con aceite. Salmo 23:5. El aceite se usa en las Escrituras como símbolo del Espíritu Santo, que es resultado de la salvación y restauración completa que Dios provee a los seres humanos que estaban esclavizados por el pecado a ser antes de que el pecado, y apartados de la familia de Dios, que son tocados por el poder del Espíritu Santo por haber escuchado el mensaje de redención por la muerte en el Calvario. David concluyó su salmo con la siguiente declaración: mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmos 23:6. La palabra copa rebosando se usa figurativamente en las Escrituras para referirse a la condición gozosa de una persona. David resumió su vida con esta declaración: porque el Señor es mi pastor, me siento gozoso. Pastores como David acompañaban a las ovejas en las tormentas, manteniéndose atentos a cualquier apuro, al frío y a la lluvia. Aún los corderitos saltan de gozo porque sabe que hay alguien que los protege. Los pastores del primer siglo acostumbraban a mezclar vino con agua para calentar a las ovejas. Los corderos se recuperaban rápido haciéndoles beber una colpa. David sabía que Dios, su pastor, proveía siempre de lo que necesitaba en cualquier tiempo. Por eso, David estaba contento. David sabía que el pastor con su amor siempre suplirá sus necesidades, y que en su misericordia y gracia borrará todos sus pecados. David, como oveja, estaba contento en la casa del Señor, porque sabía que Dios siempre estaría atento y vigilante para cuidarlo y suplir a todas sus necesidades. David amaba vivir siempre en la presencia de su buen pastor siempre. David sabía que la presencia de Dios es su salvación. Salmo 42:5. Nosotros como ovejas sabemos que tenemos al buen pastor con nosotros en el campo. Por eso, nuestra mirada debe estar siempre puesta en Él, a fin de que podamos vivir conscientes de su presencia con temor y obediencia. Si eso hacemos, siempre estaremos contentos, en paz y viviremos sin temor. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.